Buenas tardes a todos y todas. Es para nosotros un gran honor de nuevo estar acá el día de hoy en la Cátedra Libre, Geopolítica y Energía, con esta invitación que nos hace la Fundación Centro Internacional Miranda. Saludar a todos y todos los presentes a esta cátedra. Vamos a tener hoy el honor de contar con una intervención de la profesora Judy Valencia sobre Kazán, sobre los BRICS, sobre cómo ella ha dimensionado el tema de Kazán de sacude y socava Bretton Woods, cómo hacernos de esa mirada tan necesaria, tan estratégica, para poder leer verdaderamente los acontecimientos y los procesos políticos. No es cualquier asunto poder hacernos de esa mirada tan importante que nos va a dar la profesora Judy Valencia. Para nosotros es muy importante, tenemos ya rato que no leemos su trayectoria, economista de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular, adscrita al Departamento de Economía Teórica en la Cátedra de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, miembro de los equipos de formación política en apoyo al Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales, Ministerio de Cultura, PSUV, Frente Francisco de Miranda y Escuela Argimiro Gabaldón. Inicia su militancia política participando como estudiante de Economía de la UCB en la huelga universitaria el 21 de noviembre de 1957. A partir de 1964 se incorpora al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB. Como profesora investigadora, fue activista en el proceso de renovación universitaria, formando parte del Consejo Directivo electo por la comunidad de la Escuela de Economía en 1969. Militó en diversos grupos de trabajo político, Unidad Rebelde, Toma, Rebelión, en la revista Proceso Político y en el periódico Compañero. En los 60 y 70 colaboró en los cuerpos de logística clandestina del MIR y con la Organización de Revolucionarios, OR. Durante y después de los 90 participa en diversos encuentros académicos y de los movimientos sociales del continente. Después, desde el 2003, después de coordinar la Comisión Presidencial para las negociaciones del ALCA, viene colaborando en la política exterior multilateral bolivariana y en todo lo que es la geopolítica de la Revolución Bolivariana. Entre sus publicaciones está Una manera de pensar, asumir el acontecer, de 1986, Anotaciones, precisiones de métodos, en 1991, El personaje capital se disuelve en su territorio, Zafando el pensamiento de ataduras en Utopía y Nuestra América, La década de los 40 y el sentido contemporáneo de América, en 1998, La deuda como dispositivo estratégico, en la Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana de 2005, la Comunidad Sudamericana de Naciones, la CAN Mercosur y el ALBA, en la Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana de 2005, y la Ruta del ALBA 2009, Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. También un libro accidentado, pero muy importante, Papeles consentidos, más recientemente. Y bueno, sin más los dejo con la profesora Judy Valencia para tratar tan importante tema el día de hoy. Te voy a robar esta hojita para que no la vuelvas a leer. Bueno, a mí me alegra muchísimo la ocasión que me ha brindado el Centro Internacional Miranda para estar entre ustedes hoy, porque es un momento de giro, es un tiempo de ponernos los pantalones largos, de dejar de ser adolescentes, muchachos malcriados. Hay que, por ejemplo, mirarle la cara a Putin, cómo mira a Nicolás, o lo que le dice, y es suficiente para entender en qué estamos. Itamaraty está en lo suyo,
en su año de presidencia pro tempore, Venezuela estorba. Aquí diré cosas interesantes de su estrategia, que es la continental de Washington. Es tarea militante aplaudir, difundir, avanzar a ritmo Chávez. Bolivia y Cuba están en los BRICS y son ALBA, pero los acosan, les están generando el caos con la violencia mercenaria. Debo decirle que milito y camino por la calle, escucho, leo y pienso, no analizo. Y lo hasta ahora escuchado me preocupa, me pone a llorar. No entiendo por qué no entendemos. Y de allí que precisé 2 temas para conversarlos hoy con ustedes y decir algunas cosas que siento que yo no sé si es que borran la historia, borran la memoria, pero voy a decir cosas que si las hilvanamos podemos entender la estrategia, tanto la estrategia BRIC como la estrategia enemiga, como la estrategia del Itamaraty. Espero poder hacerlo, lo he escrito casi como didáctico, porque me interesa muchísimo que algunas cosas queden para que sean buscadas por ustedes y para poderlas entender, porque todo lo que he oído, todo lo que he leído, no habla de lo que aquí voy a decir. El primer tema es Kazán. Kazán socava Bretton Woods. ¿Y qué es Bretton Woods? Lo que Kazán socavó. Y el segundo tema es Venezuela perturba la estrategia de Itamaraty de Brasil. ¿Qué estrategia? ¿Desde cuándo? ¿Por qué Itamaraty? No digo ni personalizo, no es Bolsonaro ni es Lula, Itamaraty. Por lo que escucho y leo, pienso que no entendemos, porque a la memoria no le damos permanencia. Es tarea militante revolucionaria movernos en el campo de batalla mundial, cabalgando, montados en la estrategia del enemigo, quien sí cumple su tarea. En política, cargan la estrategia con ellos. Es eso y será su juego en el campo de batalla. Los pueblos despiertan y dicen con el Che, basta, y han echado a andar. Y somos Chávez, somos pueblo, bien dicho, amenaza inusual y extraordinaria. Eso es lo que me empujó cuando Xavier y la gente del Centro Internacional Miranda me llamó. Es ese el preámbulo de lo que me obliga a estar entre ustedes hoy. ¿Qué saber de Bretton Woods que socavó Kazán, ese Bretton Woods socavado? Y voy a decir algunos elementos de la memoria histórica que está olvidada, intencionalmente engavetada. La hegemonía de Occidente en el siglo XX, XXI de los Estados Unidos no surge por generación espontánea. Los gobiernos de los estados de Occidente van trazando, cumplen, imponen una estrategia de expansión intencional que responde a los intereses del proceso imperialista, de concentración y centralización, de incremento compulsivo de las ganancias de los capitales, quienes ejercen el poder. Trazan la estrategia que es poder,
Poder no es un lugar, es estrategia. Y en el caso de Occidente, estrategia de expansión intencional, que hoy se hace viral, como dirían los muchachos y las muchachas. En el siglo XXI, en la pantalla, se hace viral esa estrategia de expansión intencional. Expansión territorial de acoso, de exterminio poblacional. ¿O es que acaso no vemos Palestina? ¿No vemos el Mediterráneo desde el 2016 con sus muertos por los desplazados y no acogidos, los refugiados, la selección que hacen de los refugiados tal como bestias? ¿No es esta la ocasión de detenernos en las políticas intencionales de Occidente contra las soberanías, que son arremetidas crueles? No, solo es ocasión para señalar algunas de ellas. Porque cuando escucho y o leo entre nosotros quienes comentan, y es imposible que dejen de comentarlo, que Roosevelt, Kennedy, Carter fueron buenos. ¿Y qué pasó con Bahía de Cochinos? ¿Qué pasó con Girón? ¿Y qué pasó con el New Deal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Carter, que se presentaba como sembrador de cacahuetes y era ingeniero nuclear? Porque cuando escucho y leo entre nosotros que hacen esos comentarios, o cuando hasta los presidentes, porque el más reciente fue AMLO en México, que piden a grito un plan Marshall, como si el plan Marshall hubiese sido de finanzas para el desarrollo, y hacen aplausos y generan confusión, y se asustan porque llegaron los rusos, los chinos, los iraníes, los turcos. Y en estos días, la semana pasada, en la reunión de Conindustria, y me gustaría, oye, tanto, que la Delcy, el Jorge, el Nicolás, el Diosdado escuchara. Conindustria pide volver a la comunidad andina. Y me asusto y lloro. Y es una ocasión de hacer alerta. La comunidad andina que nació en Trujillo, que no es Trujillo en Venezuela, sino que es Trujillo en Perú, porque he oído dirigentes decir que bien, fue creada en Venezuela. No, es Trujillo de Perú. La comunidad andina tiene un sistema de administración de la integración. La comunidad andina nace en el 96. En el 96, en pleno tiempo neoliberal, como política neoliberal, y tiene un sistema de administración de la integración que todo lo que resuelve la Secretaría es ley, no pasa por la Asamblea, es ley. Pero estamos pensando volver a la comunidad andina, que no es de naciones, no, es comunidad andina pelao. Esa N es de andina, no de nación. Entonces, alerto. Y comienzo la alerta reflexionando sobre dos manchetas de palabras de Putin que nos ubican el contexto. ¿Qué dice Putin? BRICS no es contra Occidente, pero BRICS no es occidental. Y eso es profundo, porque si no entendemos qué es Occidente, no podemos entender esa mancheta. Y otra mancheta, recién terminando Kazán, que dice, no es quién entra antes y después, sino cómo es que vamos a caminar juntos siendo tan distintos. Eso es clave. Eso nos tiene que acompañar en la reflexión. No, pero somos malcriados. Tenemos que ponernos los pantalones largos. Veamos ese croquis.
Apaguemos un segundo nada más. José, si puedes apagar un minuto, solamente para que se vea el croquis. No lo voy a detallar. Si nosotros vemos ese croquis que está en pantalla, nosotros vamos a ver la dimensión y cómo BRICS está en toda la línea baja de Occidente, en toda la línea baja. Comienza por Bielorrusia, sigue bajando por el Asia, le entra al África y nos llega a nosotros, llegándonos a Bolivia y a Cuba y haciendo los miembros de BRICS. Ya puedes prender, nene. Es importante. Si nosotros no pensamos, si no mapeamos, recordemos a Chávez, mapeando, es un espacio cubierto, es espacial, es un espacio geoestratégico, geopoblacional. Algunas de las políticas de acoso soberano diseñadas y practicadas por las fuerzas de Occidente, vamos a comentarlas, tomando como lugar los organismos y las instituciones internacionales multilaterales, desde donde esconden, encubren, mientras engañan, convencen, ejecutan su estrategia de dominación en nombre de la libertad, imponiendo con dispositivos valores universales, tenidos como valores universales, creencias, agendas. La agenda del milenio, la agenda del 2030, las decisiones de proteger, de prevenir, humanitarias, de derechos humanos, que todas son falsas, si las leemos, si las comprendemos, si las entendemos. Esa de derechos humanos, de que el cuerpo es mío y con mi cuerpo no te metas. Por favor, hay que dimensionarla. ¿Qué sentido tiene? ¿Hasta dónde llega? ¿Y los humanos sin derechos? A partir de Bretton Woods, y mucha gente que recibió la invitación me dice, Bretton Woods, ¿qué es eso? Ajá. Eso es como cuando decimos el pacto de Punto Fijo y era el nombre de la casa de Caldera y no era Punto Fijo en Falcón. Ajá. A partir de Bretton Woods, que es el nombre del lugar de la reunión donde se discutieron las pautas fundacionales de las Naciones Unidas. Ahí la Carta de San Francisco, la Declaración, los principios, los organismos multilaterales. Ellos pagaron y se dieron el vuelto. Porque nos olvidamos que solo eran 51 repúblicas, no eran 193, eran 51. Y de las 51, 20 éramos nosotros. 20 era América Latina y el Caribe, 20. De las 51 firmantes. Por eso el preámbulo de la Carta es fundamental. El preámbulo de la Carta es la que habla del respeto a la soberanía. No es la defensa, no, es el respeto. Porque no es que yo te violo y después te defiendo. No, es que no me puedes violar. Es el respeto. Y ese preámbulo está hecho por 20 latinoamericanos, porque eran solo 51. Pero ellos pagaron y se dieron el vuelto, porque ellos en ese momento eran los aliados triunfantes, que fue falso, pero triunfante, de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Y entonces el problema no es el Consejo de Seguridad, no es quién preside o quién no preside el Consejo de Seguridad, no. El problema es que han llenado de decisiones de protección, de prevención, de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. En los derivados de los capítulos es el preámbulo, los 5 primeros párrafos de la Carta.
pero como que nadie lee la carta. Y mire que lo he dicho. Entonces, Washington traía fuerzas acumuladas. La estrategia imperialista norteamericana viene atrapando a Europa como naciones y a sus colonias. Las colonias que se cogieron de África en 1885, las de Asia Occidental, que llaman Medio Oriente, de 1918, y trae consigo su patrio trasero, Latinoamérica. Viene con elementos acumulados a esa reunión, comanda, es centro de decisión. Entonces trae consigo esas fuerzas acumuladas. Veamos cómo las usan algunas de esas fuerzas. En 1933, Roosevelt, con su New Deal del buen vecino, con política de refugiados y perseguidos por el fascismo en la Europa, en las academias, en los centros de investigación de las innovaciones tecnológicas y aplicadas, los Estados Unidos en el tiempo de Roosevelt, en el 33, no se presentan como antisoviéticos, no se presentan como anticomunistas, no, se encubren como neutrales, como neutrales. Y venga la inteligencia política y científica, venga de los desplazados por el fascismo en Europa. Sobre eso hay textos de Anderson, sobre el cambio del lugar de la práctica marxista, importantísimo. Porque salen de la calle y se van a las academias y a las academias gringas. Entonces, en 1933, Roosevelt no es que es un buen vecino, no. Con la política del buen vecino, enmascarado en la neutralidad, no presentándose como anticomunista, actúa contra el comunismo y por la expansión intencional de las políticas liberales de Occidente. Las guerras, la gran guerra, porque la primera guerra no se llama primera, le ponen primera cuando hubo la segunda, es la gran guerra. La gran guerra de 1914 y la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra de 1914 termina en el 18 y la Segunda Guerra del 39 dicen que terminó en el 45. Sobre todo los bombardeos de la Segunda Guerra destruyen los parques industriales, borran de la tierra la tecnología industrial inglesa, alemana, japonesa, y se plantean que tienen el deber de reconstruir lo destruido. Es así como Bretton Woods, con sus organismos, reglas, decisiones, Naciones Unidas, nace también el Plan Marshall, inventado por George Marshall, secretario de gobierno, y que para la reconstrucción de Europa y Japón. Y le anexa la doctrina Truman, que es la doctrina de contención del comunismo, que es lo que les ha permitido también negar la historia de la Unión Soviética y negar la persecución política al comunismo. Pocos recuerdan, quizás ni saben, que mientras eso sucedía, apareció aquí el TIAR en el 44 y en el 45 la Organización de Estados Americanos y la doctrina anticomunista, que es la doctrina de la OEA, en 1954. Y se terminó la política de las primeras conferencias hispanoamericanas o panamericanas. Entonces, el territorio comandado por Estados Unidos se extiende a Europa, a sus colonias y al Japón. Y los capitalistas, con el nuevo sistema monetario internacional y la tecnología militar usoamericana de posguerra,
inventa un novedoso espacio geoestratégico por donde fluye su hegemonía política, practicando los acuerdos que rigen los organismos multilaterales establecidos en Bretton Woods, pero han sembrado el terror en Hiroshima y Nagasaki. En eso Rostov es mágico, en lo que escribe W. Rostov, que dice en su texto sobre estrategias para un mundo libre, dice: lo que estamos construyendo tenemos que resguardarlo. Era obvio, en el 47 nace la OTAN, que junto con la doctrina Truman y con el plan Marshall va cultivando un espacio de muerte. Y así, con esa organización y esos elementos, avanzan. Pero hoy en pantalla y por satélite, nosotros podemos decir que la OTAN, eso que nació y que como un organismo del Tratado del Atlántico Norte, son los terroristas, son el terrorismo. Pero digamos algo sobre el arma, además del arma militar, el arma que utiliza, que es el dólar, y la comprensión de por qué el dólar, que no leo, de lo que he leído y de lo que oigo, nadie dice por qué. Entonces, voy a leer un párrafo que va paso a paso señalando cómo logró el dominio el dólar. Antes de 1944, el dinero era una mercancía, específicamente oro o plata, el cual servía de equivalente con el resto de los valores de cambio de las otras mercancías. El patrón dinero resalta algo puramente convencional, Esa invención en Bretton Woods es la continuación de la invención del dinero como riqueza, que es una invención inglesa de Londres, que deja que nosotros, algo que no existe, organice nuestra vida. El dinero no es la moneda. El dinero como fuente de riqueza lo decidieron los ingleses en 1747. Pero entonces, en Bretton Woods se decide que a partir del año 44, en el marco de los acuerdos de Bretton Woods, surgió un nuevo sistema monetario internacional, que aunque seguía basado en el patrón oro, se decidió que la manera de referencia mundial sería el dólar estadounidense. Es decir, a partir de ese momento, todos los países referencian el valor de su dinero con respecto al dólar. Esta decisión le otorgó el poder hegemónico a un solo país mediante la exclusividad de su moneda como de referencia mundial. Y eso es central para entender la ruta y el arma de la expansión intencional. El dólar como arma de injerencia, de dominación, manejado a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las finanzas mundiales en manos de Occidente. Pero luego en 1971 pasa algo más peor. Ese más peor es la inteligencia de Nixon y Kissinger. De manera unilateral, pero aceptada por sus aliados occidentales, Estados Unidos decidió desprenderse del patrón oro. Anunció que el valor del dólar estadounidense se fijaría en función de la confianza. Dijo Nixon, el valor del dólar dependerá de la confianza en una economía próspera como la estadounidense.
Ese es un elemento para tener presente, porque cuando los BRICS se empiezan a reunir porque han sido acosados en sus economías, pero porque perdieron la confianza después de la crisis del 2008. Entonces es importante entender que se vaciaban la confianza, pierden la confianza. La crisis del 2008 les permitió perder la confianza. Pero en 1973 llegan más lejos. Hacen un acuerdo con Arabia Saudita que todas las compras de petróleo, solo de petróleo, se cancelarían solo en dólares. Aparece el petrodólar, una fuente de riqueza intencional, decidida, arbitraria. Es una invención de la política estratégica. Toda economía, todo gobierno debe tener divisas en dólares para comprar petróleo. Eso es una curiosidad, pero una curiosidad cierta. ¿Y qué nos acompaña en el tiempo de hoy? No solamente que Arabia Saudita se ha incorporado a los BRICS, sino que Arabia Saudita, vaya usted a saber por qué, que había firmado y acordado con Nixon y con Kissinger en 1973 la existencia del petrodólar, denuncia el tratado a los 50 años. El tratado cumplió 50 años en el 2023 y Arabia Saudita lo denuncia. Ahora podemos comprar petróleo con chapita. O sea, no se necesitan dólares para comprar petróleo. No más, así no más. La desconfianza en la economía de Occidente, el uso arbitrario del dólar contra las soberanías políticas y culturales, hay que revisar la agenda feminista, y culturales, acontecimientos claves para entender la transformación política y no solo económica de los BRICS, y la importancia de Kazán, la importancia de, y como si en 2022, 2024 fuera poco, la expansión intencional del cerco a Rusia con Ucrania y del exterminio étnico de Palestina, la falsa declaración del terrorismo como enemigo principal de Bush en octubre del 2001, después que tumbaron las torres, que fue también otro invento. Los gobiernos de los estados de culturas no occidentales, fíjense, comienzan como el problema económico. ¿Cómo resolvemos? Se empiezan a juntar. ¿Cómo resolvemos? Desconfianza, crisis. ¿Qué pasa? No nos dejan entrar al mercado. Nos ponen trabas. Ajá. Los gobiernos de los estados de culturas no occidentales, con economías emergentes, se venían encontrando China, Rusia, India, Brasil, buscando fórmulas de defenderse en contra de las imposiciones limitantes a su crecimiento económico. Aparecen y desaparecen. 2008, 2010. En 2010 se suma Sudáfrica a la conversa. En 2014 se prenden las alertas de las revoluciones de colores que están surcando a Rusia, de los ejércitos mercenarios, aceleran el pensamiento político y las acciones prácticas de miembros de los BRICS, Rusia, China, y es en la cumbre de Johannesburg, en Sudáfrica, en agosto del 2023, ayer, cuando muestran al mundo políticas no occidentales, dignas de pueblos soberanos, y suman a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Una osada actividad. Es impresionante ver, si ustedes ven en el mapa, cómo eso surca totalmente Gaza, Líbano, o sea, cómo es el borde de ese espacio.
¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo interesante de las actividades que programa Rusia cuando le corresponde en el 2024 el ejercicio de la presidencia pro tempore, y anuncia que de verdad no son occidentales. Hagamos un recorrido breve. Los gobiernos de Estado de culturas no occidentales, con procesos de economías emergentes ante la situación crítica de las sociedades occidentales, pierden confianza, se reconocen contrarias a las imposiciones de valores universales, no se dejan rendir por el caos intencional, porque la violencia es parte del caos intencional. Ese caos que es un arma estratégica occidental, caos que con violencia, terror, pretenden retardar lo inevitable, la derrota de Occidente. Acabar con el sistema monetario occidental, verificar lo cierto. Occidente desde 1991 inventa el arma del terrorismo, el ejército mercenario, comandado por la OTAN, de exterminio, de desplazamiento de poblaciones, y dice, jaja, no soy yo, pero se ha hecho evidente, se ha hecho viral, sí son. A Kazán asistieron 36 delegaciones, 22 presidentes o jefes de gobierno. Eran solo 5 en el 2024. Son 10 a partir del 2024. Y en Kazán, como países socios, entran 13 más. Y Putin dirá, los BRICS no son en contra de Occidente, pero no son occidentales. No es quién entra antes o después, sino cómo, y es que vamos a caminar juntos siendo tan diferentes. Hoy hay una noticia. Sudáfrica hace un acuerdo de seguridad con el Reino Unido. Así somos de diferentes, así son de diferentes. Son variados los dispositivos creados por los BRIC. El Banco de Desarrollo con fondos y políticas novedosas para unos y otros, el BRIC Pay, la cooperación intercambiaria con monedas nacionales, las aseguradoras fuera del alcance de Occidente, el Fondo de Ayuda de Contingencia, las políticas de apoyo a la mujer, poco a poco engranando posiciones en la mesa técnica para desdolarizar las transacciones, todo por forjar un orden mundial sin rasgos occidentales. Insurge un mundo, siempre se dice pluricéntrico, policéntrico. Yo pienso que tenemos que ir hacia pluricultural. Pluricultural. Es un mundo pluricultural. Las actividades que hizo Rusia en el tiempo de su presidencia pro tempore incluyó muchísimos encuentros de las artes, de la ciencia, de las culturas. Y dirá Nicolás, la República Bolivariana está en la ruta de los BRIC, con huellas en los bilaterales y con todos, desde siempre, desde Bolívar. Y tenemos que celebrar la llegada de Bolivia y Cuba al ALBA. Es una tarea militante cumplir plenamente con las bilaterales. Estamos en los BRIC a través de las bilaterales y tenemos bilaterales con todos. Tenemos bilaterales importantísimas. ¿A quiénes vamos a poner a comandar las bilaterales? Porque si decimos nombres de los que hasta ahora las comandaron, nos horrorizamos, porque todas están en braga naranja. Ese es el primer tema. Hasta ahí el primer tema. Voy para mi segundo tema. Voy para mi segundo tema.
todo en orden, porque es que son tantas las cosas que si no me voy por las ramas, porque hay tanto que decir. Ayer fue 5 de noviembre, no solamente las elecciones en los Estados Unidos, que yo digo que bienvenido Trump, porque Trump por lo menos no es hipócrita, no te invita a cenar y te envenena, sino que te dice por dónde y cuándo. Y ayer era 5 de noviembre y la interrupción del ALCA, del Área de Libre Comercio, cumplió 19 años. Hace 19 años se detuvo el ALCA. Y eso tiene que ver con lo que voy a seguir diciendo. Se detuvo el ALCA. Por eso Itamaraty nos tiene como enemigos. Se detuvo el ALCA. El segundo tema es Venezuela perturba la estrategia de Itamaraty. La estrategia de Itamaraty no es toda la estrategia de Brasil, es su política exterior. Me pregunto ¿desde cuándo? Porque no es Bolsonaro, ni es Lula, no, porque es Itamaraty. Y solamente me voy a referir al Itamaraty del tiempo de Fernando Enrique Cardoso y Celso Amorín. Hay un Itamaraty de ese tiempo, del tiempo de Fernando Enrique Cardoso y de Celso Amorín. No es ese tal Eduardo Páez, y ahora apareció un Páez con S y no con Z. No nos engañemos, no perdamos la brújula que nos dejó Chávez, no la perdamos. ¿Cómo fue? Y eso me hizo llorar, que le dieron tanta confianza a Amorín. Hagamos memoria, es historia. ¿Quién es Amorín? Algunos de los que están presentes recuerdan el Amorín en el piso 17 de la Torre Este de Parque Central, abril del 2003, rogando que Venezuela aceptara el ALCA. Después inventó un Alcalay. El Amorín en la Organización Mundial del Comercio y nuestros muchachos y muchachas peleando contra Amorín. Es historia. En muy breve preámbulo para entender el papel que ha jugado y juega Itamaraty para llegar al momento de Fernando Enrique Cardoso y de Amorín. La Unión Soviética surca el espacio con el primer satélite, el Sputnik, en 1957 y pone en órbita a Yuri Gagarin en 1960. Los jóvenes no saben ni qué es el Sputnik ni qué es Gagarin. Justo entre esos dos acontecimientos, 57 y 60, irrumpe Cuba en 1959, aborotando el continente. Estos son unos parámetros importantísimos para entender la política y la estrategia de Washington hacia su patio trasero después de la década de los 60. Por eso es que ni Roosevelt, ni Kennedy, ni Carter, ni Obama, ni ninguno. Justo entre esos dos acontecimientos irrumpe Cuba. Con Eisenhower, Stevenson, Washington reformula su estrategia de expansión continental. Acuerdan la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, en 1960, como matriz del proyecto de integración económica y firman, a proposición de Kennedy, la Alianza para el Progreso en 1961. Estando en eso, sacan a Brasil del juego de la integración. Esa es una decisión inteligente. Están haciendo proyectos de integración en la inmediata posguerra y con el acoso
del Sputnik, de Gagarin y de Fidel y de Cuba. Y entonces generan su Alianza para el Progreso, que es una alianza contrainsurgente. Pero hay presidentes que están pidiendo una alianza para el progreso. Sacan a Brasil del juego de integración. ¿Y cómo sacan al grande, al más grande? Con el golpe militar de Goulart en 1964. Y juegan a trazar con los militares e Itamaraty, que es la Cancillería de Brasil, una política exterior de alianza de inversiones entre los monopolios norteamericanos y la burguesía brasilera, sintonizando los intereses de los capitales brasileros con la fórmula de los capitales internacionales continentales. El experimento lo pretenden difundir a través de la ALALC, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, por Suramérica, por Centroamérica, pero el Chile de Allende de 1970 les retarda, les impide su implementación con el proyecto ya listo en 1969 como papel de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. El Chile de Allende del 70-73 le da una señal, la señal de las fuerzas y de la existencia de lo que ellos llaman el enemigo interno. Tendrán que darse un tiempo con dictaduras, políticas de Estado del Plan Cóndor para exterminar el enemigo interno. Y a la misma vez que exterminan el enemigo interno con la política de contrainsurgencia, con las políticas de ajuste promovidas por los organismos de Naciones Unidas, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, valiéndose de la Comisión Económica para América Latina y de la Organización de Estados Americanos, irán acoplando gobiernos e instituciones de los estados. Será con el consenso de Washington, con la deuda, con las privatizaciones. La política contrainsurgente y el acople institucional da señales de todo está en orden para 1994. Todo estaba en orden. Los únicos que estábamos sin orden éramos nosotros. Pero todo estaba en orden en 1994 y Caldera firmó por nosotros. Washington fortalecido como imperio unipolar, 1994. Ya no, está disuelta, está caído el muro. Washington fortalecido como imperio unipolar propone y suscriben una política integral de estrategia continental, la reestructuración del sistema interamericano, dando inicio a las cumbres de las Américas. La primera cumbre será el 14 de diciembre en Miami en 1994. Vamos a ver, para que vean que sí existe esa estrategia. Esa estrategia no ha dejado de existir. Esa es la estrategia continental. Veamos para que entiendan que existe una iniciativa de integración regional suramericana que nos empata a la estrategia continental. Fíjense, nosotros quedamos allí con lo que se llama el macizo guayanés. Nosotros no tenemos Esequibo, el Esequibo está ahí. No hay fronteras nacionales, no, se disuelven las fronteras nacionales. Es un proyecto de constitución única continental. Por eso es que nuestro proceso constituyente interrumpe esa estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente, nene, pasa a las 4 para prender la luz. Ven la importancia de Petrocaribe. Miren todo el arco de Petrocaribe. Nosotros nos tenemos que ocupar de Petrocaribe. Nosotros nos tenemos que ocupar del ALBA. La próxima. Eso es así queda América Latina. No queda con naciones. No. Queda con bloques. Queda sin fronteras. Porque es
una integración continental. Y la última, hay una última, ¿no? Ya están todas. Bueno, entonces ya puedes prender la luz, José, gracias. Bueno, entonces, yo no estoy diciendo una cosa que no existe, es una cosa que existe, es una cosa que está en los textos, es una cosa que hace clic ustedes y la encuentran. IRSA, Iniciativa de Integración Regional Sudamericana. Y está el proyecto de la reestructuración, existe el Plan Denver, existe el único ejército, existe el Comando Sur como único ejército, existe que el Comando Sur ya es OTAN. O sea, eso existe. Eso no es mentira, eso existe. Entonces continúo. Itamaraty es premiada en esa firma de la Cumbre de las Américas. Esa Cumbre de las Américas será tutelada por la Organización de Estados Americanos y las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas serían copresididas por Brasil y los Estados Unidos. Brasil y los Estados Unidos. Por eso veíamos a Morín presidiendo la mesa. Es Brasil y América Latina y Estados Unidos presiden las negociaciones del ALCA. Son ellos los de la política de cumbre. La política de cumbre es esa. Entonces están copresididas. Y en 1994, curiosamente, Fernando Henrique Cardoso es presidente de Brasil y Celso Amorín gobierna desde Itamaraty. Pero Washington no tiene a cualquier Cardoso, ¿no? Cardoso fue exmilitante de la izquierda latinoamericana de los años 60 y miembro del tan querido equipo de la teoría de la dependencia. Cardoso y Amorín regresan en alianza electoral con Lula en el 2022. Cardoso ejerció la presidencia de Brasil de 1994 al 2002. Lula le ganó en la elección de octubre del 2002. Entonces, eso es historia, eso está ahí. Y no es cualquier persona, es una persona que maneja toda esta estrategia, que sabe de toda esta estrategia. Fernando Henrique Cardoso, ejerciendo la presidencia, elabora la política exterior a través de Itamaraty, cumpliendo su tarea en la estrategia continental de la reestructuración del sistema interamericano. Es así como convoca, y aquí viene la audacia Chávez, convoca a una primera reunión de presidentes de América Latina, de América del Sur, el 1 de septiembre del año 2000. Y ahí empiezan los papeles de la elaboración de la estrategia que hoy defienden. La reunión tiene el siguiente título: importante estímulo para la organización de nuestra convivencia, porque no van a haber naciones, convivencia, somos una comunidad, en el espacio común latinoamericano. Espacio común latinoamericano. Ese es el nombre de la convocatoria, ese es el nombre de la declaración, ese es el nombre del proyecto de Cardoso que convoca a la reunión del 2000. Y como sabemos, el Chávez todavía no es el Chávez que vuela después del 2001-2002. Chávez está ahí. Y reunidos, recordaron lo siguiente. Recordaron que los procesos de carácter subregional en América del Sur, el Mercosur, la Comunidad Andina, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reserva, la Asociación Latinoamericana para la Integración, el Tratado de la Cuenca del Plata, el Tratado de Cooperación Amazónica, el G3, el Mercado Común Centroamericano y el CARICOM, entre otros,
han sido los elementos más dinámicos de la integración latinoamericana y caribeña. Articular América del Sur significa, por lo tanto, fortalecer América Latina y el Caribe. El ejercicio para la conformación de un área de libre comercio de las Américas, es decir, de un ALCA, está también basado en la consolidación de los procesos subregionales. Contribuiríamos al fortalecimiento de estos organismos, al Grupo de Río, a la Organización de Estados Americanos, a las Cumbres de las Américas y al ALCA. Y decidieron instruir a sus ministros facilitar la coordinación de posiciones en el contexto de las negociaciones de la ALCA y observaron la integración y el desarrollo de la infraestructura física, es decir, de ese plan. Es el primer punto de la agenda. Nosotros sabemos que Chávez comienza su periplo de entender en la tercera cumbre de las Américas. Y yo creo que entiende soplado por Fidel. Fidel le sopla al oído y él va entendiendo. Porque todo eso está escondido, todo eso es confidencial, todo eso se pacta con clave, con equipos en clave. Nosotros tuvimos la ocasión de poder descubrir nuestro equipo, que era el equipo de Caldera, dirigido, ya puedo decir los nombres porque ya no están con nosotros, o sea, se fueron. Maldonado Lira, Nicia Mujica, tenían la clave de los pares y nosotros seguíamos negociando hasta el octubre del 2002 el ALCA, lo seguíamos negociando a través de esa delegación, de ese equipo nombrado por Caldera, de la clave confidencial. Ese Chávez se las trae. Cuando descubrimos la clave, ¿qué hicimos? Se la dimos a todas las organizaciones latinoamericanas, a todos los pueblos latinoamericanos para que pudieran entrar. Se detuvo la negociación del ALCA. Entonces, es importante entender cómo se fueron viviendo esos procesos, porque esos procesos están engavetados en algún archivo de Cancillería, en alguna gaveta, los tienen muertos. Porque Itamaraty ha empollado en todas las cancillerías de América Latina, por no decir solo la nuestra, personajes de Itamaraty. Entonces, sigo. En esa tercera cumbre en Quebec, que es la que siempre se nombra, que es de abril del 2001, Chávez hace una reserva. ¿Dónde está esa reserva? Nunca más se ha usado esa reserva. Es una reserva fundamental, porque hace una reserva no sobre cualquier cosa. Fíjense, ¿qué dice el párrafo que Chávez no vota por ese párrafo? Vota en contra, reserva su voto en ese párrafo. Dice: hemos adoptado un plan de acción para fortalecer la democracia representativa. Instrumentamos a nuestros ministros que preparen una carta democrática interamericana que refuerce los instrumentos de la Organización de Estados Americanos para la defensa activa de la democracia representativa. La misma carta que aprueba Colin Powell el 11 de septiembre cayéndose en la torre del 2001. La carta que todo el tiempo en el mazo dando aparece en el Jardín Botánico. Para la defensa activa de la democracia representativa, defensa activa. Instruimos a nuestros ministros que aseguren que las negociaciones del acuerdo ALCA concluyan a más tardar en enero del 2005. Chávez esa declaración la firma con una reserva y una reserva argumentada, que existe, argumentada,
porque ya existe la Constitución del 99. No puede solo haber democracia representativa. Y existe la Constitución del 99. Hay que llevar a referéndum si aprobamos o no aprobamos el ALCA. No es automático. Y esa reserva existe, y existe muy bien argumentada, porque yo no me recuerdo quién era el embajador en Quebec, en Canadá, pero le permitió una argumentación maravillosa. Eso existe. En la segunda reunión que se va a discutir el espacio común suramericano de integración, ya después de Quebec y después de Cardoso en el 2000, el 26 y 27 de julio del 2002, ¿quién la organiza? Gustavo Noboa, el papá del Noboa de ahorita, en Ecuador. La tercera reunión, ¿quién la organiza? Lucio Gutiérrez, en el Ecuador, en el 2004. Paso a paso, las cancillerías van acoplando el plan Cardoso paralelo y simultáneo al resto de las políticas de América Latina, al margen de, como política exterior. Así van elaborando una agenda, y aquí viene lo maravilloso. Así van elaborando una agenda de acción prioritaria a presentar, porque todo eso se lo presentan a los presidentes en la primera reunión de presidentes. Hasta ahora las cancillerías son las que están elaborando las cosas y los convocan los presidentes de los diferentes países. Pero entonces van a elaborar una agenda que le van a presentar en la primera reunión a los presidentes en Brasilia el 30 de agosto del 2005. Hay que pedirle a Telesur, porque Telesur tiene esa grabación, que vuelva a poner esa exposición, porque es histórica y maravillosa. ¿Qué dice la agenda? La agenda dice, es la del 30 de agosto del 2005, la agenda que le presentan a Chávez. Primer punto, diálogo político, por supuesto, incluyendo el consenso. Chávez estaba al margen. Diálogo político. Segundo punto, la integración física, el IRSA, lo que les acabo de mostrar. Ese es el segundo punto prioritario en el 2004. Atención con los años, porque sabemos que el 2004-2005 para nosotros fue triunfal. Entonces, la integración física. Tercero, medio ambiente. Cuarto, integración energética. Quinto, mecanismo financiero. Penúltimo, promoción de cohesión social. Es decir, ¿cómo atajo esa pile loco? O sea, de cohesión social. Y último, telecomunicaciones. No va para el baile Telesur. Esa es la agenda que le presenta. ¿Qué sucede con esa agenda? Esa agenda había sido aprobada por nuestra Cancillería el 2 de agosto del 2005. ¿Qué hace Chávez para poder meterle machete a esa agenda? Chávez en ese momento era presidente pro tempore de la Comunidad Andina y Tabaré Vázquez había ganado la presidencia del Frente Amplio en octubre del 2004 y Tabaré Vázquez ejercía la copresidencia, la presidencia temporal, la pro tempore de Mercosur. Entonces agarra, porque ese pateaba a Mercosur y a Lacan, pero las agarraba también. Agarra las dos presidencias pro tempore y hace una carta que dirige a los presidentes para que les llegue antes de esa reunión de septiembre. Después descubre que no le llegó a todos los presidentes o que los presidentes dijeron algunos que no la habían recibido. Pero bueno, eso es los empollados de Itamaraty. Entonces, ¿qué hace Chávez? Chávez
Les leo el párrafo completo de el argumento Chávez, pero un argumento que fue tan maravilloso, porque Amorín está al lado de Lula en esa reunión, así como Ana es Lula, yo soy Amorín, y Chávez está acompañado de Alí Rodríguez, y hay un amigo que se va a alegrar mucho, de Alí Rodríguez en la delegación. Y Chávez muestra desacuerdo y Amorín salta y le dice: presidente, eso está aprobado por su canciller. Y ese Sambo se voltea y dice: Alí, habrás podido tú haber aprobado eso, pero yo no lo he discutido. Y se lanza por el siguiente párrafo que les voy a leer. Dice: la posición de Venezuela, creo que cuando se trata de proyectos como este que estamos tratando de crear, de darle forma, se requiere más tiempo para lo político, se requiere más tiempo para lo estratégico, se requiere dejar esa preocupación, y quiero dejarla. No consideramos desde Venezuela que se ha definido la estructura institucional de la Unión Suramericana. Pudiéramos estar matando antes que nazca la oportunidad. ¿Cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde vamos? En esta carta, se refiere a la carta que escribió con Tabárez, creemos necesario crear una comisión especial estratégica que se dedica a pensar. La Comunidad Sudamericana de Naciones debe trascender Mercosur, debe trascender la Comunidad Andina. Y esas dos instituciones deben desaparecer progresivamente en un plan estratégico. No podemos dejar de lado a los pueblos. Sin los pueblos no hay vida, no hay alma. Son los pueblos el combustible. Hace falta audacia. Ese es el párrafo que cobra Itamaraty hoy en los BRIC. Ese párrafo hace que muere ese espacio de comunidad, aparece la comisión, deciden nombrar una comisión de reflexión durante todo el 2006, en noviembre del 2003, fíjense ustedes cómo funciona la estrategia continental. En noviembre del 2003, dada la negativa de Venezuela de hacer y permitir avanzar las negociaciones del ALCA, los andinos van a tratados de libre comercio. Va Colombia, va Ecuador y va Perú a los tratados de libre comercio. Venezuela se niega, muy a pesar de que nuestro viceministro se arrodilló, recuerdan, ¿no? Los que están aquí, que estuvieron allí, se arrodilló a pedirles por favor a los andinos que retardaran la decisión porque él iba a convencer a Chávez. Por ahí anda, de traidor. Entonces, bueno, pero no lo logró, ¿ok? No lo logró. El secreto se lo llevó Carlos Escarrá a la tumba. Ok, no lo logró. Entonces, en el 2003, esos estaban. ¿Qué hace Uribe? Cuando termina la negociación del Tratado de Libre Comercio de Colombia, las brujas de que vuelan, vuelan, las fechas siempre se repiten, un 27 de febrero del 2006, hace una locución y dice: ya listo la negociación del Tratado de Libre Comercio, podemos permitir que el tratado se imponga a través del sistema de administración de integración de la Comunidad Andina a toda América del Sur. A través de la Comunidad Andina hacia Mercosur. ¿Qué hace el Chávez? Denuncia a la Comunidad Andina. Entonces, el 22 de abril del 2006, denuncia a la Comunidad Andina.
¿De acuerdo? Y nos vamos de la comunidad andina para impedir que Uribe, a través de la comunidad andina, imponga el TLC cual Petit Alca. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos que son importantes. Ahora, no solo es ese tiempo. Ahora les cuento muy brevemente, porque no hay tiempo para los detalles, ya van a ser las 4. No hay tiempo para los detalles, pero en vida de Chávez suceden cosas maravillosas, pero cosas terribles. Las cosas maravillosas son en el 2008, cuando Colombia invade Ecuador, Chávez convoca y la correlación de fuerza apoya a Ecuador. Eso es 1 de marzo del 2008. Cuando el 15 de septiembre en Bolivia hacen una primera revolución de colores en Pando, Chávez llama a quien tenía que convocar y convoca, y por supuesto defienden a Bolivia y denuncian lo que está pasando. Pero resulta ser que eso, que fueron espectáculos maravillosos, porque las reuniones las pasaba Telesur en vivo y veíamos la confrontación. Estamos hablando del 2008. En 2006, Bolivia elige a Evo. En el 2007, Ecuador elige a Correa. En el 2007 regresa a Nicaragua Ortega. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una fortaleza que se expresa, ya el ALBA ha nacido, el ALBA funcionando dentro de la Organización de Estados Americanos, el ALBA funcionando en esas instancias de organización. Pero la contrainsurgencia está activa. ¿Qué va a pasar? Les he dicho marzo, les he dicho septiembre. Pero en el mismo en julio va a acontecer una convocatoria de Itamaraty. Itamaraty va a convocar a una multicumbre en diciembre del 2008. Una multicumbre, van a ser 4 cumbres juntas en Belén de Pará. Y lo deja allí, una invitación. En septiembre, cuando está la Asamblea General de Naciones Unidas, está Bush. Bush reúne a algunos latinoamericanos. Es decir, le están tomando el pulso a la correlación de fuerza. Y ese pulso de la correlación de fuerza lo encabeza la Clinton y montan un grupo que se llama Camino a la Prosperidad. Ojo, todavía existe. Camino a la Prosperidad. Montan un grupo. Bueno, eso queda allí. Vienen las multicumbres. Chávez se mueve con el ALBA, llegan a las multicumbres todos juntos. En las multicumbres nos ponen un anzuelo, una carnada al anzuelo. Han incorporado el grupo Río. El grupo de Río, ya va que es importante que se sepa qué es el grupo de Río. El grupo de Río es importante porque todavía está activo. El grupo de Río en el 2002 convoca con Chávez ausente porque es el 11-12 de abril y ahí renueva el compromiso de continuarse fortaleciendo como grupo. O sea, se reconstituye, reformula las políticas que venían desde 1986, porque eso es creación de Carlos Andrés Pérez.
El Grupo de Río es creado en 1986 como mecanismo de consulta y concertación política, el 18 de diciembre de 1986. Y en un acta de Veracruz del 99, reformulan, reprograman, hacen un contenido del patrimonio histórico y comienzan de nuevo a actuar. ¿Y en qué está la inteligencia? En que la carnada es que incorporan a Cuba al Grupo de Río. Y el Grupo de Río aparece convocando con Itamaraty la multicumbre. ¿Y quién va a decir que no? Si es Cuba. Sorpresa, pero está Cuba en la multicumbre. Cuba no está en la OEA, Cuba no está en las cumbres de las Américas, pero el Grupo de Río la incorpora. Y la incorpora a esas cumbres que van a llamarse como desarrollo e integración. Se olvidan de UNASUR, no hay Unión de Naciones del Sur, no. Hay primera cumbre del desarrollo e integración. Nada está pasando, nada ha sucedido. ¿Por qué? Porque en el 2008 todavía no está legítimo la UNASUR, el Tratado de UNASUR. Todavía está en discusión en las asambleas, en los congresos. No todos han aprobado UNASUR. Entonces va a venir la primera cumbre del desarrollo y la integración. Nos llevaron para el 60 de sopetón, pero nos incorporaron a Cuba. Ese proceso del 2008, tengo que pedirle disculpas a Nicolás, ese proceso del 2008, ya Nicolás, canciller, va a tener idas y venidas. Ese proceso va justo antes de que Obama sea presidente, 2009. Y van a montar una broma que es el acuerdo de Montego Bay, que lo firma Nicolás, que incorpora los deseos de todos que estemos integrados hacia el desarrollo. Volviendo para atrás. Pero eso no es grave. Eso lo firman las cancillerías, no lo discuten los presidentes, pero se incorpora en la declaración final de la comunidad suramericana, en la comunidad latinoamericana, en la CELAC, en la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Es parte del cuerpo teórico, sin discusión. Entonces, de todas las decisiones políticas que Chávez había logrado, se borran con desarrollo e integración con el Grupo de Río, porque el enemigo maneja la estrategia con sus presidencias pro tempore. Ahí estaba México, pero México no estaba Morena, sino México estaba el tipo que se me habla. ¿Ah? Sí, porque es 2010. ¿Ok? 2010. Entonces, en Cancún se cocina eso. Se cocina eso y va a aparecer. Por eso es que cuando ustedes vieron, si es que vieron, la reunión de la Comunidad de Estados Suramericanos y del Caribe, unos decían, se fundó en el 2010 y otros decían, no, fue en diciembre del 2011 en Venezuela. No, que fue en Cancún en el 2010. Ahí está la trampa. Sí, porque el papel viene del 2010 y el papel es el papel que anexan a Montego Bay. ¿De acuerdo? En el punto 42 lo meten. ¿De acuerdo? Entonces, la Comunidad Económica de América Latina y el Caribe nace con plomo en el ala. Y el plomo en el ala
es que recogen esa trampa inteligente de Itamaraty. Entonces, ¿cómo va a querer Brasil que Venezuela sea obstáculo en su año en que le toca la presidencia pro tempore de los BRIC? No puede querer que Venezuela, como miembro pleno, tenga voz y voto. Imposible. Pero eso no nos puede llevar a nosotros, como lleva a muchos, a decir que no estamos. Sí estamos. El problema es que hay que entender por qué no quieren que por ahora, diría Chávez, estemos con voz y voto. Porque si estamos con voz y voto y desempolvamos todo esto que Judy les acaba de contar, que está engavetado porque tenemos empollados de Itamaraty. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Tenemos que ponernos los pantalones largos. Yo no puedo aceptar los argumentos que dieron ninguno de los que escribieron. Ninguno, porque no es un problema de alma, no es un problema de corazón, no es un problema de estrategia. Es un problema de estrategia. Entonces, ¿cómo podemos borrar situaciones que vivimos aquí, que estuvieron aquí, que las confrontamos aquí, que existen las tomas de Telesur? O sea, ¿cómo? Yo le he dicho más de una vez a los compañeros cubanos, y eso lo conversé mucho con Rogelio Polanco cuando estaba aquí de embajador, que fue justo en ese tiempo, que en algún momento la comunidad, y quiero que mi palabra ojalá se la lleve el viento y no suceda, la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe le pedirá a Cuba democracia de partido, porque el Grupo de Río, reserva que hizo Chávez en mayo del 2003, 23-24 de mayo del 2003, en el consenso de Cusco, hizo una reserva porque no puede aceptar la democracia solo representativa y menos representativa y solo de partido, porque era tumbar a Cuba, tumbar al partido único. Entonces no puede. Y también hizo una reserva, pero esas reservas no existen para nuestras delegaciones, no existen para nuestros comités políticos. ¿De acuerdo? Entonces, ese elemento está en la comunidad de estados latinoamericanos. La democracia representativa y de partidos. O sea, que algún día le puede pedir a Cuba que cumpla con el estatuto de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. ¿De acuerdo? Entonces son señuelos que dejo, son alertas que dejo. Ya yo tengo 88, ya yo no puedo trabajar mucho esos papeles, ni puedo andar del tumbo al tambo por ahí. ¿De acuerdo? Pero por favor, yo le había pedido a Elena Salcedo, a mucha gente, que yo iba a decir cosas hoy que quería que escucharan los periodistas, que escuchara la gente que las puede difundir, porque yo no las puedo difundir. Yo no las puedo difundir porque yo no existo para la televisión ni para la radio desde el 2014. Entonces es importante que ustedes sean emisarios de esas alertas, los que pueden llegarle a esos equipos, a esos grupos, porque todo eso existe, está allí. Y eso es lo que Amorí, Cardoso, y no es Lula, no, Lula está del timbo al tambo. O sea, es la verdadera estrategia de Washington con la OTAN como ejército, como constitución única, y por eso nosotros estorbamos. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea, además de difundir que estas cosas existen y alertar, es cumplir con los acuerdos bilaterales, cumplir al día, cumplir, no poner a Zamuro a cuidar carne, cumplir de verdad, cumplir con verdaderos equipos que trabajen los bilaterales, porque son bilaterales muy importantes. Y Nicolás, Delcy, se han vuelto por el mundo, ¿de acuerdo?
convocando eso. Y lo podemos ver, porque lo vimos a Nicolás, la forma como lo tratan. Hay solamente que ver la cara de Putin, es casi como el papá que le habla al chamo Nicolás en la conversa, diciéndole, sí, por ahora no, pero sí, sí estás. Entonces, esos elementos son importantes. Son importantes, entonces no seguir diciendo, sí, pero no estamos, sí, pero nos vetaron, sí, pero nos dejaron, sí, pero no sé qué, sí, pero que es Lula, no, que es Bolsonaro, no, que es el otro, que le metieron una mujer, que no le metieron la mujer, que es el rey de Portugal que se quedó en Brasil. No, es una estrategia, existe, está escrita, existen los mapas, existe. Hoy estaba Néstor Cecella justamente hablando de las elecciones en los Estados Unidos. Son elaborados por los institutos de investigación, existen y le siguieron y le tomaron el pulso. Y eso es lo que Itamaraty no nos perdona. Por eso correctamente Nicolás dice, estamos en la ruta, hemos estado desde siempre, tenemos que ocuparnos de las bilaterales y no nos importa quién gane en los Estados Unidos, porque de todos modos tenemos que ser nosotros, pero por favor que seamos con fuerza y seamos Chávez. Gracias. Gracias, profesora. De verdad, extraordinario. Un gran aplauso para la profe. Extraordinario ese enfoque, esa estrategia. A ponernos los pantalones largos, a ponernos las alpargatas, a tener este enfoque tan importante, a leer adecuadamente esa sacudón y ese socavamiento de Bretton Woods y esa interrupción de Itamaraty que hace nuestro proceso bolivariano. Aquí tenemos en este ciclo de preguntas y respuestas 2 preguntas. Por un lado, gracias profesora Judy Valencia por su brillante exposición. Si Lula es el caballo de Troya de Estados Unidos para pretender minar a los BRICS, Luis Arce de Bolivia también lo es. Te leo las 3 y después tú, ¿sí? Mira, por eso es que digo que nos tenemos que poner los pantalones largos. Porque ponerse los pantalones largos es tomarle el pulso a todo el proceso de Bolivia. Y es volver a leer el golpe del 2019. Es volver a ver qué pasó allí, qué pasó con la ausencia de Evo, qué pasó en el tiempo de ausencia. Hoy Evo pide que se suspendan los bloqueos porque él va al diálogo. Entonces yo no puedo decir que Luis Arce es enemigo, ¿de acuerdo? Sino que todos tenemos que poner de nosotros para continuar en los elementos de unión que nos dio el ALBA, en los elementos de unión que nos dio Chávez, en la estrategia que Chávez trazó. Entonces es importante porque la trazó con ellos, la trazó con los pueblos. A mí me tocó, por ejemplo, estar en una reunión de pueblos indígenas en el 2005, después de eso que les acabo de contar de Chávez, y los pueblos indígenas vetar la reunión que había tenido lugar y estar con Chávez, vetar a Cardoso, vetar a Itamaraty, los pueblos indígenas en Ecuador un 12 de octubre del 2005, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo decir si estoy con la canoa, que si no estoy, si estoy con… No. Lo que tenemos es que alertar sobre la estrategia y estar claros sobre la dimensión de la estrategia, porque el enemigo sí sabe que eso está allí, porque la ha hecho, porque la sigue, porque está cabalgando con ella. Aquí, de parte de Nicanor Cifuentes, ¿cómo desplazamos de la narrativa de lo que ha sido Itamaraty desde un Brasil empresarial e industrial para ver al Brasil profundo y semejante en duelo y alegría nuestra americana? Eduardo, ¿dónde está?
¿Dónde está? ¿No es Eduardo? Ah, no, eres tú, Nicanor. Yo creía que era Eduardo Cifote. Es verdad que tú también eres Cifote. Bueno, tú dices que es que no entendí bien la pregunta. Claro, es que ¿qué pasa? Que nosotros no podemos, lo que tenemos es que alertar sobre la política de Itamaraty porque es la política exterior de Brasil y se va a seguir dando. Ahora, ¿cuál es el Brasil profundo? El de el movimiento de los sin tierra. O sea, el de los movimientos de los sin tierra, yo diría no tanto del PT como del movimiento de los sin tierra, que ahora estamos de la mano, estamos juntos, porque aquí he hecho un cuento. Sí, un cuento de los empollados de Itamaraty. A mí me tocó ir, y disculpen porque a mí no me gusta decir que yo no me gusta ser yoísta, pero voy a ser yoísta ahí. Porque en el 2009 yo fui con el ministro de Cultura para ese entonces, que era Héctor Soto, a una reunión en Brasil. Y a través mío habíamos organizado unas reuniones con el MST. Cuando llegamos allá y se entera el consulado y la embajada nuestra allá, que nosotros vamos a ir a unos acontecimientos con el MST, llaman al ministro y le prohíben reunirse con el MST. Estoy hablando 2009. Le prohíben. Sin embargo, como Héctor y Judy y los que estábamos somos Chávez, nosotros nos fuimos para el MST y hasta arbolitos sembramos. Hicimos un conjunto de acuerdos con el MST. Y el MST, como militantes audaces, profundos, no se han ido de Venezuela. ¿Dónde se quedaron? Se quedaron en el Maizal. Ellos se quedaron allí. ¿Dónde se quedaron? En la escuela agroecológica. Nosotros cerramos la escuela agroecológica, nosotros pateamos, pero ellos están allí. Y por estar allí, están hoy con nosotros todavía. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante, es muy importante. Yo en esas cosas, en estos días, con la cosa del MST, descubrí, yo no sabía, que yo inauguré por Venezuela y por Chávez la primera escuela agroecológica en Curitiba en el 2005. No me acordaba, no sabía que había sido la primera. Pero hay 14 escuelas agroecológicas y nosotros tenemos una. Y el MST, por primera vez, entendió que tiene políticamente que actuar y participó en las elecciones regionales y ganó concejales por primera vez. Y Chávez les decía, yo a Pedro, tienes que tener una función de poder, tienes que tener una estrategia de poder. Y ellos seguían horizontales. Y por primera vez decidieron, o sea que ese es el Brasil profundo, que es hermoso, que es bello y que yo quiero mucho. Muchísimas gracias.